Meldor. Ya estamos aquí en una nueva sesión en correspondencia con Tolkien. Hoy el expositor es Jano y va a exponer con precisión de cirujano. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Muy bien, sin mayor dilación. Adelante, Jano, con todo. Gracias, gracias Javier. Voy a presentar, por favor, avísenme cuando puedan ver la PPT. Creo Se ve bien. perfecto. Ven la PPT, ¿cierto? No el PDF. Es la PPT, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, primero que todo, comentar de que la sesión de hoy vamos a hablar de las cartas desde las 70 hacia las 80, que principalmente están dirigidas a Christopher. Como le gusta siempre mencionar a mi amiga Gerald, en esta carta, en estas cartas vamos a poder ver por qué Christopher tiene el peso y la relevancia que tiene en el universo del profesor Tolkien. Y no porque sea el favorito, sino porque más bien el profesor tomaba el parecer de Christopher siempre en las cosas que hacía o en su universo, ¿vale? Y aquí nos vamos a ver en algunos tips que quise agregar en la presentación. Más al final de estas 10 cartas son temas más irrelevantes respecto a la obra, más de sus reuniones, pensamientos, etcétera, pero vamos a tocarlo así como muy, muy en la pasada. Hablemos entonces de la carta 70, que data de... ¿Por qué puse una presentación con agua, con gotas de agua? Porque ayer empezó a llover en Chile, así que estamos todos muertos de frío. Nada más que eso. Ok, carta número 70 entonces, que data del 21 de mayo del 44. En esta carta tenemos dos puntos principales respecto a la obra. El profesor le habla a Christopher, que ha escrito respecto a lo que es la captura de Frodo, ¿cierto? En el pasaje de Mordor. Y que esto lo ha estado escribiendo y reescribiendo varias veces, por lo tanto ahí está medio complicado y le pregunta el parecer. Aquí vamos a hablar de esta toma de opinión de Christopher siempre. ¿Te parece si Chilov, la araña, es un buen nombre para una monstruosa araña? Y agrega, por supuesto, se trata tan solo de Chilov, igual araña, pero escrita como una única palabra parece algo nocivo. ¿Vale? Aquí, como te digo, le está tomando el parecer. Y también esta carta la escribió en 2 días, al día siguiente, el día 22, donde habla de la evolución del Señor de los Anillos, citando algunos puntos clave. Trabajé muy duro en el capítulo, resulta un trabajo agotador, especialmente para aproximarse al punto cúlmine y verse uno obligado a mantener en alta la tensión. ¿Ya? C.S. Lewis, ¿cierto? Y su otro colega, se me olvidó en este mismo momento el nombre, lo consideraron de una ejecución admirable, ¿vale? Y esto, por supuesto, le trae a él una satisfacción en ese sentido porque la, la opinión de sus amigos y colegas, por supuesto, que le sirve bastante para proseguir, ¿cierto?, con su relato. Gollum sigue desarrollándose y convirtiéndose en un personaje sumamente desconcertante. Aquí entra la figura de Gollum, que, bueno, todos sabemos lo que es Gollum en sí, y aquí vienen las primeras partes de cuando él comenta de que le ha costado, ¿cierto? Pero continúa en ese constante desarrollo al igual que la obra. Todas estas cartas van de la mano con descripciones del día en el cual está viviendo, del ambiente, de cómo ve el jardín, de los pajaritos, etcétera, etcétera. Pero eso obviamente por no ser tan relevante para lo que estamos tratando de ver hoy, no lo mencioné. Carta entonces número 70, ay, me pasé más, ahí está. Carta número 71 también a Christopher Tolkien, dato del 24 de mayo. Y normalmente estas cartas parten con mi muy querido Chris, mi muy apreciado Chris, mi ídolo Chris. ¿Okay? Chris está en este momento en África, pues sabemos que él pertenece a las fuerzas militares, en las fuerzas armadas, por lo tanto está allá en una misión. Y él le comenta de que le gustaría estar al lado de su querido hijo, ¿cierto? Disfrutando de los parajes donde él está en este momento, independiente del contexto.
También habla de que Frodo ahora me cautiva y me agota, dice. El capítulo sobre la araña y el desastre de Skid Ungol ha sido escrito varias veces y el asunto sale muy diferente cada vez. Y no ha podido dedicarse tanto a esto porque está trabajando en entiendo que es un gallinero que tiene el profesor en su casa con su gallinita, ¿cierto? Y aquí también nos muestra un poco lo meticuloso que es el profesor, porque le abruma no ver esto en orden o aseado o algo por el estilo. Por lo tanto, el profesor tiene que estar trabajando constantemente en su gallinero. También hace una analogía entre los hombres y los orcos, donde compara, por supuesto, los bandos, sobre todo en el sentido de la guerra, y hace un comentario tan simple como tus capitanes representan a los orcos hoy en día, porque efectivamente son los que están llevando a cabo la guerra y trayendo esta destrucción, que como sabemos al profesor todo lo que es destrucción de naturaleza o temas por el estilo lo abruman en sobremanera. Les pido que en cualquier momento, si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario, puedan interrumpirme. Simplemente no quiero dejar todo para el final, sino que lo podamos hacer libremente, ¿vale? No pude soportar Gaudi Night, que es una obra, ¿cierto?, que es de misterio. No pude soportar Gaudi Night y he desarrollado por él, por la obra y por su creadora, un aborrecimiento no sobrepasado por ningún otro personaje de la literatura que me es conocida, a no ser por Harriet. O sea, leyó esta obra y la encontró abominable y obviamente este es solamente un extracto, pero se lo está comentando a Christopher porque definitivamente esta obra le causó una conmoción al profesor luego de su lectura. Me pasé acá. Y bueno, y junto con parte del relato de esta carta, también viene de la mano que ha estado trabajando hasta tarde, que algunas veces no ha podido dormir con sus quehaceres y también con la obra, y finaliza esta carta diciendo, terminada a las 3:45 del 25 de mayo de 1944, me da la impresión, porque es una carta a su hijo, entonces me da una impresión que es como justificando el hecho de que estoy trabajando en esto hasta muy tarde, así que pobre de mi hijo, valóralo. ¿Ya? Todos conocemos el estilo de nuestro profesor, así que efectivamente me llama mucho la atención. Estas citas que están abajo son temas que principalmente me llaman la atención. Perfecto. Carta número 72, del 31 de mayo. Who Goes Home, de C.S. Lewis, un libro sobre el infierno que, según yo sugerí, debió llamarse Hugo's Home, en la casa de Hugo. Principalmente estar en una reunión con sus amigos donde parte principal de esta reunión fue leer este pasaje del libro de Lewis, que fue el eje central de esta reunión, también lo comenta el profesor en este caso. Y obviamente no podía quedarse sin hacer una sugerencia al respecto, así que quiso cambiarle el nombre a la obra, así que también eso me gustó bastante. Luego de eso, leí los dos últimos capítulos en esta reunión, El antro de la araña y las decisiones de Maese Samsagas, a Lewis, ¿cierto? El lunes por la mañana y él los aprobó con un fervor inusitado. De hecho, cuando terminó la lectura del último capítulo, dice eh, que hasta Lewis lloró. Eso, por supuesto, que le sirve de input, de feedback. Y la última parte de esta carta, por lo menos que yo voy a traer ahora, es respecto a el nombre de Sam Sagaz, que significa medio tonto, y aquí quiero traer la cita, si me permiten. Un segundito, está aquí. Sam, entre paréntesis, no es la abreviatura de Samuel, sino de Sam Sagaz, medio tonto en inglés antiguo, como el nombre de su padre, Gaffer, Ham. Por lo general, nombres muy sajones, y no estoy verdaderamente satisfecho con el sobrenombre Gamgee. Y aquí, por favor, presten un ojo, un check, atención con esto que voy a leer. Verdaderamente satisfecho con el sobrenombre Gamgee. Y lo habría reemplazado por buen chico si pensara que tú me lo permitirías. Por lo tanto, cuando las personas vienen y dicen, oye, lo que pasa es que el Silmarillion lo escribió Christopher y no es canónico porque la obra, ¿cierto? Él tuvo que editar y poner parte, etcétera, etcétera. Esta frase, esta frase que dice, lo hubiera cambiado si pensara que tú me lo permitirías,
desde mi punto de vista, y aquí por favor discrepen conmigo porque es la idea de esta reunión, esto le da todo el respaldo a Christopher para decir, viejo, haz. O sea, yo no tengo tiempo, procrastino mucho, por lo tanto, ayúdame y haz. Y esta parte se va a repetir bastante, o esta frase más bien, se va a repetir bastante en estas 10 cartas y a lo largo de este inicio de cartas. Por lo tanto, va a ser súper importante que tengamos esto en consideración. Tengo una mano levantada, esto se va a poner bueno. ¿Quién es? ¿Quién es? Gerald. Gerald, por favor. ¿Tú crees? Tomando a Panchoyo de referencia, o sea, no, no, voy. O sea, yo digo que sí, no, porque definitivamente tienes razón. Tolkien hubiera hecho lo que diga Christopher. Yes, correcto. Pero, no sé, en 10 años o en 20 años, tal vez ya cambie de opinión. O sea, si hubiera sido en este momento, sí. Después, como tú y yo, podemos cambiar, digo yo. Perfecto. Bueno, y junto con esto, entendemos que Christopher ha escrito, o más bien ha editado, muchas de las obras que ustedes pueden ver aquí en el cómic. Pero de varias de ellas, luego ha dicho, ¿sabes qué? Yo aquí debería haber escrito tal cosa, quizá no era el pensamiento de mi padre, etcétera, etcétera, pero lo ha comentado. Por lo tanto, yo encuentro bastante valorable a Christopher, lo amo. Ok, eso. Eh, bla, bla, bla. Sí, me dirás, si no me lo permitirías. Eso respecto a la carta número 72. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario aparte de Gerald. Gracias por ese corazón. Aparecemos, estamos en TikTok. Gracias por el corazón. Es para Christopher, no es para ti. Ah, es para Christopher, ok. Sí, el corazón es para Christopher, no te emociones. Bueno, no importa, no importa, no importa. Vamos con la carta número 73. Ah, perdón, me queda un espacio de la 72, que es una escena en Oxford, donde hubo una elección del rectorado. Oh, perdón, aquí me equivoqué, es rectorado, no recotorado. Y Tolkien invita a uno de sus amigos y dentro de la reunión no sale seleccionado la persona que Tolkien, digamos, estaba como considerando para este puesto. Y una vez que se hace la elección, la persona que está vociferando dice, gracias a Dios, no eligieron para el rectorado a un católico romano. Desastroso, desastroso para el college. Sí, por cierto, repitió como un eco el doctor Ramsney. Desastroso. Mi convidado me miró y sonrió y me dijo en un susurro, modelos de tacto y cortesía. Me encantó esta parte porque efectivamente aquí estamos hablando de la riña que había, ¿cierto?, entre los creyentes de una tendencia y otros, y esto lo encontré bastante interesante de mencionar. No tiene que ver con la obra, pero sí con el pensamiento del profesor. Vamos con la carta número 73 y aquí vamos a citar el inicio, déjenme ir. Recibí ayer tu carta aérea a la hora del té. Muchas cosas están ocurriendo en este extremo del mundo, pero no me extenderé en ello, pues indudablemente recibe las mismas noticias que nosotros y con igual prontitud. Y si uno supiera algo más, sería indiscreto mencionarlo. En realidad, no lo sé, pero gracias a Dios parece que va a aclararse algo esta tarde. Está más sereno, más caluroso y hay un atisbo de sol y cielo azul. Me figuro que el tiempo es de fundamental importancia. Esta parte de, y hay un atisbo de sol y cielo azul, y las hojas caen según el atardecer de la mañana, ¿no? Estoy inventando, pero me encanta cómo en sus cartas, en una carta hacia su hijo, grafica lo mismo que hace en sus libros. No sé si les parece, es bastante descriptivo con el movimiento del viento y las hojas y los animales, etcétera, etcétera. Bueno, habla de algunas anécdotas sobre los Ingling y de Edison, que no vamos a mencionar, recuerdos de África e Inglaterra, y también habla de los orígenes de los elementos del Silmarillion. ¿Sí? Punto aparte, de modo que me dediqué al escapismo, o en realidad la transformación de la experiencia en otras formas y símbolos con Morgoth,
los orcos y los eldali, que representan la belleza y la gracia de la vida y los artefactos. Principalmente de eso habla esta carta y cierra diciendo, por cierto, vivo de tus cartas. ¿Vale? Esos son mensajes simpáticos, simbólicos, bonitos. Ok. Me encantan las caras que pone Gerald cuando hablamos de... Carta número 74. Esta carta se la envía a Stanley Unwin, que como sabemos es la persona que tiene que ver con el tema de la edición, y se la envía luego de que él le manda un cheque por los derechos de autor obtenidos del Hobbit. ¿Vale? Ya por fin estamos haciendo... Tolkien ya no llora, ahora Tolkien factura. Estamos ahora celebrando, ¿cierto? Un logro económico del profesor, porque como sabemos estaba bastante afligido, ¿cierto? Por el tema de las deudas, etcétera, etcétera. Entonces le dice, muchas gracias por el cheque, aún partido por la mitad resultará muy útil. También habla de que el hijo de Stanley iba a venir a visitar, ¿cierto?, al profesor, por lo tanto ahí hay un tema más de camaradería, de que te invito a tomar un té, ¿cierto?, en mi jardín que está bastante descuidado, etcétera, etcétera, pero empiezan a conversar respecto a este tema más cordial que otra cosa. Y luego habla de la evolución del Señor de los Anillos y el deseo de terminarlo. También debía hacerle saber lo que ocurriría con la continuación del Hobbit. Durante un año no fue posible ni una línea al respecto. Y el profesor nuevamente haciendo uso de su prosa para justificar, ¿cierto?, aquellos deslices de tiempo y más por el estilo. Vamos a la carta 75 del 7 de julio del 44. Aquí tuvo un accidente en el auto donde se le pinchó una rueda. Habla un poco de los pinzones, que son unos pajaritos que están revoloteando en su jardín y trayendo alegría, etcétera, etcétera, que nos vamos a tocar. Luego de eso, a 2 días después, habla de la cerveza y el Kalevala, que habla del origen de la cerveza. Así fue la cerveza creada por primera vez, la mejor de las bebidas para la gente prudente. A las mujeres pronto les provoca la risa, a los hombres caldea y les da buen humor, pero vuelve a los necios rabiosos. Así que ahí mi amigo Mirimbo que anda por ahí dando vueltas, cuidado con las cervezas porque puede tener efectos nocivos en la naturaleza humana. Y bueno, principalmente eso. Luego habla de la relación del finés con el Silmarillion y de las máquinas y su perversidad. Hablemos de las máquinas, por supuesto, como todo lo que, como les decía al comienzo de la reunión, el profesor obviamente aborrece lo que viene a destruir la naturaleza, todo lo que es la guerra, todo lo que es la aceleración industrial, etcétera, etcétera, que ha marcado gran parte de su obra y de su vida. ¿Vale? Carta número 76, también a Christopher, que data del 28 de julio, ¿cierto? Sobre el nombre Gamgee. Estoy del todo de acuerdo con lo que dices, y no soñaría siquiera con alterar su nombre sin tu aprobación, nuevamente. Obviamente vuelve a hablar, ¿cierto?, de Sam, del tío Gaffer, ¿cierto?, y de cómo los nombres al respecto han ido dando vueltas o cómo han ido mutando, pero sin embargo, me fui. Sin embargo, enfocado, ¿cierto?, en que la aprobación de Christopher es importantísimo a la hora de poder avanzar con la obra. 77. Nuevamente, disgustos por las consecuencias de la guerra, cosmopolitanismo, cultura, música americana. Estos títulos los saqué de la guía que les mandé la semana pasada. Ustedes ya los tienen, por lo tanto, estos son para hacer un check dentro de los puntos. Y en esta carta del 31 de julio habla principalmente de todo lo que estamos conversando, del crecimiento de la maquinaria, la industrialización, cómo el avance tecnológico ha dejado de lado, digamos, los temas más antiguos, como la música ha ido modificando. En algún momento habla, por ejemplo, del piano, de cómo es un instrumento para que se toque con suavidad, mientras que hoy en día prácticamente con una baqueta de batería lo pueden romper.
Entonces, todas esas cosas le van causando cierta preocupación y nostalgia a la vez al profesor, ¿vale? Y también hablando de la paz, de la guerra, la prosperidad, etcétera. O sea, es un montón de temas que podemos ver en esta carta, pero más personales que de la obra, ¿vale? Por lo tanto, no les doy tanta relevancia a estas cartas para hacer un análisis al respecto, ¿vale? 78, continuamos con los temas de la maldad intrínseca y externa. Aquí en el 78 menciona a la raza de los Uruks, que también hay una mano levantada. Javier. Sí, hay un comentario muy interesante de Gerald. No, A no logro ver diferencia, los comentarios porque estoy con la presentación. Por favor. a diferencia de lo que comentó sobre Christopher, este comentario sí es muy interesante. No, mentira. Dice Gerald, esa parte me recordó a cómo puedes usar las cosas para el mal y para el bien, la del piano, tal cual. A mí también me recordó, teniendo en cuenta que para Tolkien el mundo inicia por una armonía, ¿no? Y Sí, cómo Melkor introduce su propia melodía, claramente el uso y el abuso de la música es un tema esencial, ¿no? En Tolkien, que lo ve pues eso, en un bar cotidiano y lo ve también como fundamento de la creación de su mitología. claro. Gracias, Javi. Gracias, Gerald. Bueno, entre la maldad intrínseca y externa, cito. Y por supuesto, como lo has advertido ya, uno de los principales descubrimientos del proceso son los valores que a menudo yacen bajo espantosas apariencias. Los Uruk-hai solo son un modo de expresión. No existen los verdaderos Uruks, es decir, criaturas malas por intención de su creador, ni tantos que estén tan corrompidos como para resultar irredimibles. Aunque me temo que debo admitir que algunas criaturas humanas no parecen redimibles por nada menor que un milagro especial, y que éstas son anormalmente abundantes en Deutschland y el país nipón. Pero por cierto, esos desdichados países no tienen el monopolio. Los he conocido o creí conocerlos en la verde y placentera tierra de Inglaterra. Todo lo que dices por la sequedad, el polvo y el olor de esa tierra lamida por Satán, me trae el recuerdo de mi madre, la detestada como tierra, de mi madre, la detestada como tierra, y se sintió alarmada al advertir en mi padre síntomas de que llegaría a gustarle. ¿Te fijas cómo lleva el caos, el, a ver cómo llamarlo, Javi, si quieres tú te manejas mucho más en esto, pero cómo el profesor lleva todo este caos, toda esta sequedad, el polvo, las criaturas a un contexto en el cual lo analiza entre la maldad, ¿cierto? Y obviamente lo asocia a los Uruks, etcétera. Lo encuentro, desde mi punto de vista, maravilloso. Javi, si tú quieres ayudarme con eso, espectacular. Sí, sí, no, es genial. Para él la naturaleza es casi un personaje, ¿no? Mire, por último, termina esta carta diciendo dificultades para avanzar con el Señor de los Anillos. Se me ha secado por completo la inspiración para el anillo y estoy de nuevo donde estaba en primavera, necesitado de vencer otra vez la inercia. Qué alivio sería tenerlo todo terminado. Cómo te extraño solo por eso. Olvidé de anotar la fecha en que envié los manuscritos, pero bueno, en fin, aquí el profesor nos habla un poco de su pesar por no poder terminar, por supuesto, la obra, ¿no? Señor de los Anillos, y que necesita a su hijo para, por supuesto, darle fin a esto. Eh, no te enviaré nada más hasta que sepa tu nueva dirección, aunque los capítulos siguientes son mejores. Siento ansiedad por conocer lo que piensas de ellos. Este libro se dirige cada vez, ojo Gerald, este libro se dirige cada vez más a ti, de modo que tu opinión importa más que la de ningún otro. Y aquí, por supuesto que hablamos de que, bueno,
es muy importante la opinión de Christopher, así que después lo podemos seguir debatiendo, pero de verdad que es muy importante. Luego de esto, carta 79 habla de Constant y Johannesburgo, pérdida del pasado, principalmente reuniones con los amigos, habla de momentos de estar principalmente, no entro en detalle, y lo mismo en la carta 80, que es una carta muy cortita, donde el profesor ha estado intentando leerle The Ballad of the White Horse a Priscila, y se ha esforzado un montón en explicar los pasajes más oscuros que están en esta obra, pero por más que lo intenta, le está costando, así que ahí está haciendo un esfuerzo en sobremanera para que ella lo logre entender y eh, poder darle a entender sobre todo el nexo entre lo que es la parte pagana de la obra y lo que es hacia el cristianismo. Y eso, chicos, eso, como les decía a Javi, es bastante cortito. Estas cartas en sí son muy cortas, tienen principalmente temas más personales que de la obra, si bien habla de Sam, ¿cierto? Habla de un poco de la maldad, de los Uruks, etcétera, etcétera. Principalmente son temas más, desde mi punto de vista, de una relación con su hijo. Y eso es lo que quiero recalcar de esta. Eso, Javi. No sé. Genial, Jano, mil gracias. Había un comentario que no pude leer porque justo recibí una llamada importante. ¿Te parece Decía, si leo los comentarios que han ido surgiendo hasta ahora? sí, bueno, solo queda el de Panchovio que dice, qué frustrado debe sentirse un autor cuando tiene una gran historia y no sabe cómo avanzar. Wow. Cuando lo comentó cuando decías lo de que qué ganas de que estés acá, ¿no? Aunque sea Claro. solo por eso. Y que se me ha secado por completo el anillo. Sí, no, genial. Yo también apunté un par de cositas muy interesantes. Aquí habla sobre un tema que es un tema no menor, sobre todo teniendo en cuenta que luego lo resalta en el prólogo del Señor de los Anillos, que es el tema de la alegoría, ¿no? Dice, en la carta 71 dice, sí, creo que los orcos, esto lo has leído tú, pero no mencionaste el tema de la alegoría, dice, creo que los orcos son una creación tan real como la que más en la literatura realista. Claro. Tus vigorosas palabras describen bien la tribu. Solo en la vida real están en ambos bandos, claro está. Pues lo novelesco se desarrolla a partir de la alegoría y sus guerras derivan aún de la batalla interior de la alegoría, en la que el bien está en un bando y varios modos de maldad en el otro. En la vida real exterior los hombres están en ambos bandos, lo cual significa una colorida alianza de orcos, bestias, demonios, hombres sencillos, naturalmente honestos y ángeles. Pero por cierto, significa no poco quiénes sean tus capitanes y si per se se asemejan a los orcos. ¿Y de qué trata todo? ¿O se piensa de qué se trata? Aun en este mundo es más o menos posible estar en uno o en otro bando, el malo o el bueno. Es interesante porque es verdad, en El Señor de los Anillos es muy evidente el mal. El mal se evidencia en la Tierra Media, ¿no? Salvo cuando se disimula justamente cuando se trata de una traición como la de Saruman, pero incluso la traición de Saruman se manifiesta visiblemente porque Gandalf cree que de lejos le parece que Saruman todavía sigue siendo blanco, pero luego se da cuenta que cada hilo es de un color y que es Saruman el de todos los colores, ¿no? Entonces, sí, es cierto que, claro, en la mitología de Tolkien, la maldad y la bondad cobran una especie de materialidad que es física, ¿no? En las razas de los monstruos, en su teratología,
en la, en la, en la misma descripción paisajística, etcétera, pero que en la vida real eso no es tan así, ¿no? Y en ese sentido reconoce ahí un grado de alegoría, ¿no? Que es inevitable, porque es que es inevitable también la alegoría. El ser humano es un ser naturalmente alegórico y naturalmente representativo, ¿no? Entonces siempre va a encontrar matices en ese sentido. Me pareció también un asunto muy rico. Yo estuve investigando mucho en la Carta 72, que es del 31 de mayo del 44, que dice, me pregunto si al menos pudiste escuchar, dice escuchar alguna de las palabras del Papa. He buscado, el Papa de entonces era Pío XII, he encontrado un montón de discursos y demás, pero nada que sea radiomensaje ni nada, porque digo, joder, es una mención a un mensaje del Papa directamente, me interesa un montón, pero no he encontrado qué palabras podrían tratarse. Así que, bueno, pues nada. Omar tiene la mano levantada, Javi. Adelante, Omar. Hola, sí, era también para comentar en la carta 73, hacia la parte final, cómo Tolkien explica que intentó escribir otros tipos de géneros que no le correspondían, ¿no? Dice que intentó escribir un diario con retratos de personas y acontecimientos vistos, pero que no le correspondían, y que se dedicó al escapismo, o en realidad a la transformación de la experiencia en otras formas y símbolos. Eso también podría ser otra definición de género de fantasía, pues, ¿no? De según Tolkien. Sí lo mencionó Ale, ¿no? Sí, La parte del escapismo. la parte del escapismo. De modo que dediqué al escapismo, o en realidad la transformación de la experiencia de otras formas, y símbolos con Morgoth, los orcos y los Eldali, que representan la belleza y la gracia de la vida y los artefactos. Sucesivamente, y me ha sostenido con firmeza durante muchos años difíciles, pues aún bebo de las concepciones entonces elaboradas. Pero por supuesto no tenía tiempo, salvo con licencias o estando en el hospital. Oye, un favor, Jano Sí, o Fabi, en la carta 77, ¿pueden leer la última oración? Es la que le puse como respuesta a Francisco sobre lo que Tolkien decía de sí mismo. la carta Pero esa última 77 parte, ¿cómo está en español? ha sido publicado por la viuda de Kenneth Graham, ¿no? ¿No? ¿77? 77, sí. Dice así, Me ya lo temo, tenía y ¿Leo? lo tengo. Me temo que he cometido un gran error. Tener temperamento épico en una época superpoblada y devota de lo breve y vivaz. Eso es como se burla de sí mismo, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurre tener temperamento épico en estos tiempos? Tener temperamento épico en una época superpoblada y devota de lo breve y vivaz. Buenísima frase. El final, ya. ¿Qué significa curse en inglés? A curse es una Es una maldición. maldición. Ajá. It's a curse. Entonces se refería a la gente. Yo pensé que se refería a mí mismo. Se refería a sí mismo. Entiendo que se refiere a sí mismo, sí. Que él No, tiene claro. temperamento épico en un mundo estúpido, ¿no? Me ha salido la de Lelutier. La de Lelutier. So, Cuánto que no lo- dolor hay en el mundo. La, 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 la. Oye, pero Jano, tú decías que las cosas personales ya las paso. No, pero ahí está la carne. Es que lo que pasa es que cuando habla en sí de la reunión, de que fui para allá, me encontré con tal persona, de acuerdo, eso lo salto. Pero cuando habla cuando él comenta, da una opinión o algo por el estilo, ahí trato de tomarlo, ¿te fijas? Okay. El hecho en sí no lo tomo más que la opinión o lo que
Sí, quizás me salté algunas, pero Javi me dijo que era mi percepción, así que fue lo que hice. Está bien, está bien, está Lo bien. siento. Es que cuando es Señor de los Anillos te saltan los ojos. Lo decía yo porque, bueno, mencionó a Michael, ¿no? Sí, Ella quedó pero mal y tiene una línea en todas las cartas. ¡Qué no! O sea, ¿qué fue? Digo yo porque me pregunto, también mencioné a Priscila al final, también una vez, ¿no? sí, Pero luego en las cartas dice de un fragmento, ¿no? De un fragmento en muchas de ellas. Y me pregunto claro. yo, otras cosas hay en lo que no es fragmento, ¿no? Cosas más personales que esas. Es que quizás, Me quedo con esa duda, ¿no? claro, Por- porque no creo que, que el libro de cartas tenga las, como tú bien dices, algunas son fragmentos, no es la carta completa, quizás quiso expresar otra cosa, quizás habían temas que para... Recuerda que las cartas las revisó Christopher. Claro, por ejemplo, no habla mucho de su esposa, yo digo, pero no creo que no hable de su esposa, pero tal vez no lo hayan puesto. claro. Entonces Y quizás la, Christopher dijo, no, esto es demasiado personal de mi padre como para colocarlo en un libro público. pero aquí se hace toda la autopublicidad que puede, evidentemente no va a perder oportunidad, ¿no? Por supuesto. Esa parte en la que dice que no lo podría haber hecho sin mí, vamos a dejarla. Nada, esa parte dejémosla. Ay, Christopher, perdón, que para descanse. Tengo una duda. En la carta 75 dice, cuando está hablando de las maquinarias, ¿no? Lo que hemos hablado Sí, del abuso. Por cierto, ahí hace un comentario genial acerca de la naturaleza caída del hombre, ¿no? Dice que, dice, además de esta fundamental incapacidad de la criatura, se suma la caída, que no solo hace que sus invenciones fracasen, sino que además que se conviertan en un nuevo y horrible mal. De ese modo, inevitablemente vamos de Dédalo e Ícaro. Dédalo e Ícaro son de mitología griega, sí, no tengo ninguna duda. Dice, de Dédalo e Ícaro al gigante Bomber. A Dédalo e Ícaro sí les ubico. Ícaro es el de las alas de cera que se acerca al sol, se le derriten las alas y se cae. Pero ¿quién es el gigante Bomber? No tengo idea. Lo he buscado y tampoco lo encuentro. The Giant Bomber, no sé. No tengo idea. A lo oh, mejor es algo tan tonto como un nombre de avión, ¿sabes? Un avión inglés de la guerra. claro. Puede ser. O sea, así como Ícaro volaba. He pensado en algo así, pero no tengo idea. Si alguien lo sabe, se lo agradezco enormemente. También me pareció muy interesante, se me olvidaba comentar, la carta 79 Sí, creo que se refiere a eso, The Giant Bomber, tiene el pinta de ser un Zeppelin, bombero. el más grande en servicio en la Primera Guerra Mundial, con 42 metros. Es que yo no lo he buscado. Cuando me lo has puesto en inglés, he pensado que Ujú, podía ser un avión. sí. Lo traducen mal, porque dicen el gigante bomber, está un poco mal traducido. He encontrado un par de ratas, por cierto, en estas cartas. De ratas. Eh, erratas, sí, de erratas, no de ratas. No. Esos se encuentran en otros lados. En la carta 79 decía, como en la anterior era oscura, solo la Iglesia cristiana continuará toda tradición digna de consideración, no inalterada, ni tampoco, quizás indemne, de una civilización mentalmente más elevada, si no se la vuelve a desplazar a nuevas catacumbas. Lúgubres pensamientos sobre cosas de las que uno no puede saber nada realmente. El futuro es impenetrable, especialmente para los sabios, pues lo que en verdad tiene importancia permanece siempre oculto para los contemporáneos. Y las semillas de lo que ha de ser germinan en la oscuridad en algún rincón olvidado, mientras todos están mirando a Stalin o Hitler o leyendo artículos ilustrados sobre The Master of University College at Home en Picture Post. O sea, a mí esta parte me pareció espectacular, verdaderamente espectacular, porque conozco ya de antemano la opinión de Tolkien respecto a lo que
a sucesos posteriores que ya veremos de la Iglesia, ¿no? Que justamente no parece que a Tolkien le agrade mucho. Y es interesante, ya sabiendo eso de antemano, ver su anticipación. De nuevo, es casi profético, o sea, tiene un atino para hablar del futuro genial, porque dice, o sea, dice, la Iglesia cristiana continuará toda tradición digna de consideración de una civilización mentalmente más elevada si no se la vuelve a desplazar a las nuevas catacumbas. Eso habría sido lo ideal, pero no es eso lo que hace la Iglesia. La Iglesia hace un concilio Vaticano II para adecuarse al mundo moderno y no quedar recluido en catacumbas. Y eso a Tolkien no le va a gustar nada, porque él se esperaba otra respuesta de la Iglesia ante estos acontecimientos mundiales, ¿no? Pero me parece interesantísimo porque esto es muy anterior a ese evento que luego le disgustará. Se ve ahí también una coherencia de pensamiento en Tolkien frente a los vaivenes y azares del destino, ¿no? Muy interesante. Omar ha levantado la mano. Sí, era para preguntar, Tolkien menciona, me hubiera gustado visitar la tierra de los 10.000 lagos antes de esa guerra. ¿A qué se refiere? ¿A qué se referiría, no? La tierra de los 10.000 lagos. ¿Puedes repetir más? Ya, quería saber a qué se refería Tolkien cuando menciona, me habría gustado visitar la tierra de los 10.000 lagos antes de esta guerra. No sé si me escuchan. Sí, sí. Es en la carta 75, por la mitad, antes de, acabando el segundo párrafo. Sí. En un momento estaba hablando de Finlandia, ¿no? Pero no sé si es en esa parte. Finlandia debe ser la tierra de los 10.000 lagos. No sé, pero creo que estaba hablando de Finlandia. No encuentro la parte. Sí, porque hay una en Estados Unidos, pero no sé si en Finlandia. Minnesota, claro, pero no. Segundos, Finlandia, tierra de los 1.000 lagos y bosques. Y hay varios, o sea, si pones Finlandia de los 1.000 lagos, te aparece 1.600.000 resultados. Así que debe ser Finlandia. Sí, yo creo también que debe ser Finlandia. Genial. Finlandia se conoce como la región de los 1000 lagos. Oye, pues sabes que estaba dándole vueltas en estos breves minutos. Estaba dándole vueltas en estos breves minutos a lo de Giant Bomber y me parece de nuevo, ahora que he comprendido el comentario de Tolkien, me parece de nuevo una imagen buenísima. Porque Ícaro vuela hacia el sol, hacia el que no debía volar, porque Dédalo, su padre, le dijo que no volara hacia el sol, y yendo hacia el sol, las alas se le derriten, porque son alas de cera hechas para poder salir del laberinto del Minotauro. Entonces, y esto se suele usar como alegoría como alegoría para hablar de que el hombre en su ímpetu por volar y por ir alto afrenta a Dios y una especie de torre de Babel, ¿sabes? Que te elevas mucho y pues te acercas tanto al sol que el sol te hace caer, ¿no? ¿Dijiste que trataba de escapar de Minotauro? Del laberinto. ¿De las traducciones o...? Ya. La Gira. Oye, póngale roja. Póngale roja. No estamos en orcos, entre orcos y hobbits, y no me pone roja. Buen punto.
esto aplicado a lo que él estaba diciendo de que los hombres crean máquinas y por la naturaleza caída las máquinas las crean para el mal cuando podrían crearlas para el bien, y pone a este bombardero, a este avión bombardero, el Giant Bomber, como ejemplo, o sea, de cómo el hombre en esta Segunda Guerra Mundial se está intentando elevar por encima de todo y va a acabar, pues, va a acabar muy mal. Y de nuevo acierta porque él no es pitoniso, pero en un año después, en el 45, será Hiroshima y todo lo demás. Así que, de nuevo, es espectacular. Leerlo es espectacular. Don Rian.